Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Gracias por estarnos acompañando a través de su canal Revive. Hoy iniciando uno de nuestros programas, Formando una Generación. Agradecerle por la sintonía que está pues teniendo en este momento con nosotros, disponiéndose en su corazón para tener un tiempo de formación, un tiempo de compartir y de crecimiento a través de la palabra del Señor. Un servidor, el pastor Andrés Bolaños desde Costa Rica, enviándole un saludo primeramente al pueblo colombiano, agradeciéndole al pastor Helio, director de este canal, la oportunidad que nos da de llegar hasta ustedes por este medio, a Colombia, Costa Rica y al resto del mundo, con un tiempo que esperamos y confiamos que en este inicio de programa sea de edificación, de crecimiento, sea de mucho provecho para todos nosotros, siervos, siervas, hombres y mujeres que servimos al Señor en diferentes áreas ministeriales, liderazgos, en diferentes departamentos dentro de la iglesia, con el fin de que podamos tener cada vez más bases, fundamentos y firmeza en nuestro carácter cristiano y en nuestro llamado de dirigir la obra del Señor hacia un camino seguro, hacia un puerto correcto, hacia el lugar oportuno, que debemos de hacerlo, por supuesto, guiados por el Espíritu Santo. Así que gracias por estar en sintonía. Les motivo desde ya que se suscriban al canal Revive para que usted pueda también estar recibiendo notificaciones, dándose cuenta de los diferentes programas que acá se realizan y que son de mucha edificación para el pueblo de Dios. Y sé que al usted suscribirse podrá recibir las notificaciones y estar sintonizando cada vez que alguno de estos programas sale al aire para que sea edificado. Comparta también para que otros puedan sintonizarse en esta noche y puedan conocer más abundantemente la palabra del Señor, partiendo de un hecho del que todos nosotros necesitamos ser instruidos, ser formados, y que uno de los propósitos principales de Cristo Jesús fue la formación. De ahí que a Jesús le llamaron maestro, a Jesús no le llamaron apóstol, no le llamaron, en algunas ocasiones pues sí le dijeron profeta, pero no precisamente se referían a Jesús como profeta, a Jesús se referían como maestro, rabí. ¿Por qué razón? Porque una de las prioridades de Jesús fue formar, fue enseñar, fue instruir. A través de la historia del pueblo de Israel y a través de la historia bíblica nos encontramos con maestros y con la necesidad de un pueblo de ser enseñado y de ser formado. En esta ocasión, pues no pretendo levantarme como uno de los mayores maestros, pero sí como alguien que ha decidido dedicar parte de su vida a aprender cada día más de la palabra del Señor y que siento el peso en mi corazón de que podamos también compartir el hecho de que necesitamos enseñar a otros lo que hemos también venido aprendiendo para que integralmente el cuerpo de Cristo pueda crecer con una unidad de pensamiento. ¿Y cuál es esa unidad de pensamiento? ¿Cuál doctrina? ¿A qué me refiero? Pues no me refiero a una doctrina, a una religión, a una denominación en particular. Me refiero a la palabra de Dios, que debe ser el centro de formación, el centro de atención y el centro de crecimiento para cada uno de nosotros. Si usted y yo fundamentamos nuestra vida en la palabra de Dios, si nuestra familia se fundamenta en la palabra de Dios, mi trabajo, mi ministerio, lo que Dios a mí me haya dado, se fundamenta en la palabra de Dios, yo puedo tener certeza de que estoy construyendo, como en el Evangelio de San Mateo nos enseña, sobre la roca firme, de que soplan los vientos, vienen las tempestades, los ríos, las situaciones de tornados y huracanes, y pasando todo eso, podemos seguir estando firmes, fortalecidos y formados. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que nos dice Efesios capítulo 6, que es la espada que nosotros tenemos para luchar y para librar batallas. Este programa, Formando una Generación, tiene ese fin, que seamos formados bajo conceptos bíblicos, bajo conceptos que enseña claramente la palabra del Señor. En ningún momento nos vamos a salir a alegorías, a invenciones, a expectativas personales o a creencias personales. Vamos a basar este programa totalmente en la palabra del Señor para que podamos crecer juntos en una sana doctrina que no tiene que ver con una religión, en una sana doctrina que tiene que ver con el conocimiento
de la palabra de Dios aplicada, en este caso en particular, a líderes, a pastores de la iglesia, para que nosotros también podamos llevar la enseñanza al pueblo de Dios que tenemos pues a cargo, al equipo de trabajo dentro de la iglesia que tenemos a cargo e incluso a nuestras propias familias. Porque recordemos que uno de los principios rescatables del pueblo judío es la profundidad de enseñanza que ellos tienen dentro de su propia familia. Niños de 12 años aprendiendo la palabra de Dios, sabiendo prácticamente el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, casi de memoria, enseñados por su propio padre y por su propia madre, instruyéndoles en la palabra del Señor. Así que la primer plataforma de enseñanza que usted y yo tenemos es nuestra propia familia. Pastor, pastora, líder, hermano que nos escucha y nos ve a través de su canal Revive en Cristo TV, yo le voy a decir algo. Nosotros no podemos pretender enseñar a un pueblo, y voy a arrancar con un principio que no lo tengo ni en mis notas, pero lo voy a decir. No podemos comenzar a instruir a un pueblo, creernos maestros, líderes, profetas, pastores, llámese como se llame, si nosotros no tenemos la capacidad, si nosotros no tenemos la responsabilidad y el esfuerzo de formar primeramente a nuestra familia, a nuestros propios hijos, llevar la palabra con conocimiento, pero también con testimonio propio. Es parte de la importancia que lleva el hecho de conocer la palabra de Dios y de las formas en que debemos de aprender a transmitirla, comenzando por nuestra familia. No podría yo enseñar a una iglesia si no le enseño primeramente a mi familia, a mis hijas, que en este caso tengo hijas, si no les enseño la palabra de Dios. Mi primera responsabilidad es esa, pero para yo poder enseñar la palabra de Dios, por supuesto, primero tengo yo que instruirme en la palabra de Dios. Los judíos iban a las sinagogas los sábados, aprendían de las escrituras y según lo que aprendían de las escrituras, iban luego a sus hogares y compartían con sus esposas y compartían con sus hijos la palabra del Señor, meditaban en la Torá, en la ley, en los 5 primeros libros de la Biblia, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, en la ley de Moisés, y ellos se instruían, crecían en conocimiento y también en el temor de Jehová. Así que este es el propósito de este programa. Repito, gracias al pastor Elio por la oportunidad que nos está dando de llegar hasta sus hogares, hasta donde se encuentre, por medio de las redes sociales, a cualquier parte del mundo, a cualquier país. Así que gracias por acompañarnos en esta noche. Y quiero entrar en nuestro primer tema, en nuestra primer postura que queremos traer a la mesa. Usted puede también hacer sus comentarios y ahí vamos a estarle dando seguimiento. Puede proponernos algún tema que quiera que compartamos y con mucho gusto vamos a prepararnos para compartir cada lunes en Colombia a las 8 de la noche, en Costa Rica a las 7 de la noche. Vamos a estar compartiendo las enseñanzas y si ustedes pues nos comienzan a compartir los temas de interés, vamos a estarles dando prioridad y compartiendo con ustedes basado en las solicitudes que nos hagan. Recuerde, suscríbase a este canal y compártalo para que otros también puedan ser partícipes de esta mesa donde nos sentamos a enriquecernos con el manjar de la palabra de Dios. Y vamos a comenzar con el primer tema que quiero traer a conversación el día de hoy, que este es el primer tema para esta noche y tiene que ver con descubrir la idoneidad, qué tan idóneo soy para el ministerio, para el llamado que Dios me ha hecho. Puedo ser pastor o puedo ubicarme dentro de los 5 ministerios. No quiero entrar en polémicas doctrinales, pero puedo ubicarme en un apóstol, en un profeta, en un evangelista, en un pastor, en un maestro. Puedo ubicarme dentro de los liderazgos de la iglesia, líder de un ministerio de alabanza, líder de un equipo de diáconos, en fin, no importa el liderazgo donde estemos o el desarrollo ministerial que estemos haciendo, o pues si usted que nos está mirando tiene aspiraciones a un ministerio, una de las primeras preguntas que en general nosotros no nos hacemos para poder servir al Señor dentro de la congregación, dentro de la iglesia, es ¿qué tan idóneo soy yo para poder servir? ¿Qué tan idóneo, qué tan listo estoy para poder asumir un cargo ministerial como pastor o cualquier otro que sea? En particular, en general y por la experiencia
que he adquirido compartiendo con siervos y siervas del Señor en diferentes partes del mundo, me he dado cuenta que la gran mayoría, incluyéndome a mí, no nos hemos preguntado nunca qué tan idóneos somos realmente para un ministerio. La mayoría hemos iniciado un ministerio porque sentíamos el llamado, porque queríamos, porque nos gustaba, incluso porque tuvimos una oportunidad, pero nunca nos preocupamos, en la mayoría, no todos, pero no nos preocupamos qué tan listos realmente estábamos para poder asumir ese ministerio. ¿Qué tan listos estábamos para ponernos en esos zapatos pastorales, en esos zapatos de líder, en esos zapatos de ministro? Y si usted se está preguntando o deseando entrar a servir, ¿qué tan listo estás para ponerte los zapatos que estás queriendo? Yo quiero hacer una lectura para reforzar y para iniciar con un principio bíblico, porque le dije que íbamos a ser bíblicos, reforzar este principio bíblico de lo que hoy quiero compartirles. Está en segunda de Timoteo, en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, al pastor Timoteo. Allá en el capítulo 2, versículo 2, hay un versículo aquí muy oportuno para el tema que queremos compartir en esta noche. Y dice el capítulo 2, versículo 2 de la siguiente manera: lo que has oído de mí, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí. Voy a hacer un paréntesis. ¿Qué ha oído Pablo de Timoteo? El evangelio. Pablo no perdía el tiempo hablando de partidos de fútbol, hablando de la novela, hablando de diferentes temas. La prioridad y el centro de toda conversación del apóstol Pablo era Cristo mismo, porque el apóstol Pablo era bíblico y la Biblia nos centra en Cristo en todo tiempo. Entonces el centro de las conversaciones de Pablo era Cristo, y le dice: lo que has oído de mí, o sea, lo que te he enseñado acerca de Cristo, y lo has oído ante muchos testigos, porque lo he hablado delante de mucha gente y tú has estado ahí, Timoteo, esto encarga, o sea, las enseñanzas que yo te he dado, encárgale, dice el apóstol Pablo, a hombres fieles, o sea, a otros más aparte de ti, encárgale a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Cuando el apóstol Pablo le da alguna instrucción a Timoteo para que él pueda de alguna manera levantar a otros servidores dentro de la iglesia, levantar otros pastores para que el reino de los cielos se siga expandiendo, para que la obra del Señor se siga conociendo y el nombre de Cristo siga siendo publicado en las naciones, para que eso ocurriera y para que no se perdiera doctrinalmente la enseñanza de Cristo, el apóstol Pablo le dice claramente: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire qué lindo, dice dos cosas importantes. Número uno, encárgalo a hombres que sean fieles, para que estos hombres fieles puedan enseñar la palabra del Señor. Pero aparte de que sean hombres fieles, que tengan carácter, que sean leales, que no vayan a generar divisiones, que no vayan a generar pleitos ni murmuración, ni se presten para contender de liderazgo, ni generar división de pensamiento dentro de la iglesia. Necesitamos que sean hombres fieles. Y luego de que son hombres fieles, dice que cuando ya encuentre esos hombres fieles, procura que sean idóneos para enseñar. ¿Para enseñar qué? La palabra del Señor. ¿A qué se refiere con que sean idóneos? Vamos a empezar aquí. Tenemos que darnos cuenta, primeramente, a quién es que le vamos a servir. El líder, por supuesto, tiene una sujeción al pastor, y el pastor, en un orden correcto, tiene una sujeción a otro pastor que va a estar sobre él para tener una dirección, un refugio de consejo, de orientación, porque todos, por más años de ministerio, necesitamos que alguien nos oriente, nos ayude, y por eso el pastor necesita a un pastor. Y por eso el pastor no puede caminar sin tener un pastor, porque no puede decir simplemente: Dios es mi pastor y camino haciendo su voluntad, porque queriendo hacer la voluntad de Dios, muchas veces nos podemos equivocar. De ahí que necesitamos a alguien que nos oriente y nos diga: mira, vas por buen camino, o mira, tenés que corregir esto en tu vida, porque esto no está bien, no es correcto. Pero el apóstol Pablo dice que sean idóneos para enseñar, idóneos para compartir la palabra del Señor. Entonces, tenemos que tener la fidelidad y la idoneidad para enseñar. Para eso le decía, necesitamos saber a quién le servimos. No le servimos, aclarado el hecho de que sí necesitamos tener sujeción a nuestro liderazgo,
no le servimos precisamente a un hombre en cuanto a que fue el hombre el que nos llamó, porque no nos llamó el hombre. Usted no se debe a un pastor. Usted es fiel al pastor porque usted tiene una característica de que usted es un hombre fiel, idóneo. Si usted no es fiel a su pastor, usted no es idóneo. Usted no puede estar ejerciendo un ministerio. Si usted no es fiel al liderazgo, si usted no es fiel a su líder, si en su corazón pesa el deseo de que quiten a ese líder y lo pongan a usted, que quiten a ese pastor y lo pongan a usted, si usted está sentado en la congregación y escuchando al predicador, al pastor hablando, usted cree que podría ser una mejor enseñanza y que debería de ser usted el que esté enseñando, déjeme decirle, gracias a Dios está en una silla porque usted no es idóneo para enseñar la palabra de Dios bajo una condición así. Nosotros necesitamos comprender la fidelidad y la idoneidad para poder servir al Señor. Entonces, repito, yo fui llamado por Dios y eso tengo que tenerlo claro. El ministro, la ministra es llamada por Dios, que usa a hombres para abrir puertas, para dar oportunidades, eso es un tema diferente, pero el llamado a usted y a mí no me lo hizo un pastor un día, el llamado a usted y a mí no me lo hizo un hombre, el llamado a usted y a mí me lo hizo Dios y eso es lo primero que yo tengo que tener claro y por eso yo debo de ser fiel y debo de ser idóneo porque yo no le voy a servir al presidente de la República porque no me llamó el presidente de la República, yo no le voy a servir al apóstol X, al profeta X, al pastor X, yo voy a servir a Dios porque Dios es quien me llamó. Y ese es el primer aspecto que tenemos que tener claros. ¿Quién me llamó? Dios me llamó. ¿A quién estás tratando de agradar en el ministerio? Eso te hace infiel o fiel a Dios. Porque si estás tratando de agradar a un hombre, estamos tratando de agradar a un líder, estamos tratando de agradar a un Dios, nos hace infieles ante Dios. Pero cuando yo soy fiel a Dios, por consecuencia, yo voy a ser fiel a mi pastor, a mi líder, a mi guía. Yo voy a ser fiel cuando yo soy fiel a Dios. Y lo segundo que viene a la mesa en cuanto a este tema es la necesidad que usted y yo tenemos de ser idóneos. Y para esto viene un tema importante, que es la preparación que debemos tener. Dios es santo, santo, santo. No hay nadie ni nada igual ni semejante y mucho menos superior al Dios que nos ha llamado. Así que es necesario que en nosotros haya una preparación para poder presentarnos delante de Dios y servirle al Señor. El Antiguo Testamento, a diferencia de como muchos piensan que ya pasó de moda, que ya quedó obsoleto, no es cierto. El Antiguo Testamento sigue vigente. El Antiguo Testamento es el que nos muestra a Cristo. ¿Por qué menciono el Antiguo Testamento? Porque quiero hacer una reseña con el Antiguo Testamento. Los hombres y las mujeres que sirvieron en las páginas del Antiguo Testamento fueron hombres y mujeres, número uno, llamados por Dios. Eso es claro. Y por consecuencia de que eran llamados por Dios y servir a Dios, necesitaban reunir características. Cuando Dios escogió a la tribu de Leví, a los levitas, para que fueran los sacerdotes y fueran los que se presentaran delante de él, Dios habló acerca de la tribu de Leví, acerca del sacerdote, le habló de la vestimenta que debía ocupar, la vestimenta que debía portar, que no voy a entrar en ese tema esta noche, quizás en otro momento podemos abarcarlo, pero habló de la vestimenta, cómo debían vestir, cómo debían presentarse, todo su atuendo, la forma de preparar el atuendo, cómo se iban a vestir con ese atuendo, todo Dios lo preparó en una forma especial, porque ellos iban a prepararse a servir a un Dios santo y poderoso, no era a cualquier hombre y a cualquier mujer. En este momento, si a usted y a mí, el presidente de nuestra república, de nuestra nación, nos hace una invitación a cenar con él, yo estoy seguro que usted y yo comenzamos un tiempo de preparación a buscar la ropa idónea, vamos a comprar, incluso si no tenemos en nuestro closet algo que consideremos digno para ir a cenar con el presidente de la república. De ahí que nosotros tenemos un corazón que sabe honrar a las autoridades y eso es bueno. Pero cuando hablamos de Dios, muchas veces nosotros obviamos quién es Dios y nos preparamos en una forma no tan perfecta como lo haríamos para cualquier autoridad de esta tierra. Y eso nos implica que tanto usted como yo necesitamos enfocar
enfocar y aterrizar a quién le estamos sirviendo y quién fue quien nos llamó. Dios nos llamó, Dios es santo, 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 poderoso, no hay nadie como Él, Rey de reyes, Señor de señores, presidente de presidentes, Él es el Señor y no hay otro Señor fuera de Él. Así que cuando nos vamos a presentar, todos los detalles son importantes. Cuando el Antiguo Testamento habla de la vestimenta, nos habla también de la actitud del corazón que el hombre debe tener para presentarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el sacerdote iba a entrar al lugar santo, y aún más cuando una vez al año iban a entrar al lugar santísimo, allá en el tabernáculo o después en el templo de Salomón, cuando lo iban a hacer, era necesario que ellos pasaran por un ritual de preparación. Y ese ritual de preparación era de purificación para presentarse delante de Dios. Adicional a esto, cuando Dios le habla a la tribu de Leví, le dice a los levitas que quienes vayan a servirles tienen que ser hombres sin manchas y sin defectos. O sea, que no podían tener defectos físicos, porque su cuerpo, aún su cuerpo debía de ser el más idóneo para presentarse delante de Dios. Y mire, ya llevamos dos cosas. La vestidura tenía que ser idónea y por eso Dios estableció una vestidura en particular que ellos debían de ocupar. Y lo segundo, en su propio cuerpo, ellos debían de ser idóneos, no podían tener manchas, no podían tener defectos físicos de ninguna manera para presentarse delante de Dios. Y lo tercero era que ellos tenían que pasar por un ritual de purificación espiritual, donde ellos se lavaban, hacían sacrificios, derramaban sangre de corderos para limpiar su corazón, limpiar sus pecados y ser dignos de entrar al lugar santo donde estaba, en el lugar santísimo, perdón, donde se asumía que estaba la presencia y la gloria de Dios. Así como estaba con Moisés cuando Moisés entraba en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Este Antiguo Testamento, basado en esto que estoy hablando, tiene mucho que enseñarnos para que usted y yo veamos lo necesario que es cuestionar qué tan idóneos somos para presentarnos delante de Dios, qué tan preparados estamos realmente para presentarnos a ministrar el pueblo de Dios. Amado predicador, pastor, pastora, hombre, mujer que nos escucha y nos mira en vivo o en las grabaciones que van a quedar en línea. Una pregunta me haría yo. ¿Somos idóneos para servir a Dios? ¿Sabes quién está haciendo? Estamos claros de que al presentarnos en el altar, en una esquina, en el parque, ante nuestra familia, para predicar, para transmitir el mensaje de la palabra de Dios, estamos siendo usados como un canal de transferencia de la palabra de Dios al corazón de los hombres. Estamos siendo usados nosotros para traer la palabra más santa, extraordinaria y bendita que han habido hombres, mujeres y luchas entre naciones y pueblos para callar la palabra de Dios y que a pesar de eso el tiempo, los años sigue vigente porque no la puede detener, porque aún el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios se va a mantener y se va a cumplir hasta la última letra y la última coma que está en la escritura. Usted y yo hemos sido escogidos para transmitir ese mensaje, esa palabra de Dios a los hombres, y eso no lo podía hacer cualquiera. El sacerdote en las sinagogas o en el templo tenía que ser un hombre conocedor de la palabra de Dios para llevar el mensaje de Dios. Pero en esto, yo no quiero que lo veamos sencillamente con un conocimiento teológico y que alguien esté mirando y diga, sí, es que tenemos que entrar al instituto bíblico, tenemos que pasar 5 o 6 años aprendiendo teología. Sí, tengo que convertirme en un doctor en teología. Si puede, hágalo. Es una bendición y sería algo hermoso que usted pueda aprender cada vez más de las Sagradas Escrituras. Pero aparte del conocimiento de la teología, aparte del conocimiento de cómo hacer un estudio exegético de la palabra de Dios, y en sus momentos hablaremos de estas cosas, aparte de ese conocimiento, es necesario que el hombre de Dios sea fiel. ¿Por qué fiel? Porque el hombre de Dios fiel va a buscar estar fiel, apegado a Dios. Cuando el hombre se apega a Dios, busca a Dios, se refugia en Dios, escucha a Dios y tiene cada vez más capacidad de comprender las Sagradas Escrituras. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? Dios. ¿Quién la inspiró? Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿A quiénes? A más de 40 autores que están en la Biblia durante más de 1500 años. Dios los inspiró.
La palabra de Dios, el autor de la palabra de Dios es Dios mismo. Los demás, Moisés, Josué, hombres como Isaías, Jeremías, Ezequiel, fueron escritores, pero el autor fue el Espíritu Santo. Si él fue el que transcribió, si el Espíritu Santo fue el que dictó la escritura, es en la presencia del Espíritu de Dios que yo voy a tener la revelación, la iluminación necesaria para poder comprender las escrituras. Voy a me refugio al Espíritu Santo, vengo a estudio las escrituras y así voy a tener el conocimiento y la revelación, la iluminación suficiente para comprender lo que la palabra de Dios está diciendo, y nos vamos a evitar lo que ha sucedido durante ya más de 500 años de la Reforma, que un hombre, Martín Lutero, y otros que se vieron involucrados en los procesos de reforma, como John Wesley y demás, después de ese periodo de reforma, la iglesia toma un rumbo centralizado en la palabra de Dios, pero vuelven a salir otras doctrinas y enseñanzas de que una cosa es buena, la otra cosa no es buena, de que esto sí es bueno, pero aquello no, y hay un debate y comienzan a generarse nuevamente denominaciones, divisiones, doctrinas, religiones que vienen a traer entonces de nuevo a la mesa en juego la idoneidad de lo que nosotros estamos capacitados para poder ejercer el ministerio, porque entramos entonces en conflictos teológicos de pensamientos, de alegorías, como dije al principio, y no comprendemos realmente el mensaje de la palabra de Dios. Y cada vez la iglesia está más dividida en pensamientos de hombres y no estamos volviendo a buscar el consejo real de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tengo que ser muy honesto. Se están levantando hombres y mujeres que no son idóneos para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y en esto no me quiero poner yo como alguien idóneo y óptimo para transmitir el mensaje de Dios. Yo mismo yo mismo necesito con todo mi corazón, cada vez más, al Espíritu Santo y cada vez más profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios para poder transmitir a otros el verdadero mensaje de Dios y poder preparar a otros para que otros sean idóneos para también ellos poder compartir la esencia verdadera de la palabra de Dios sin que esto represente ideas o conceptos de hombres, sino que se centre realmente en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso dice hombres idóneos para ministrar, para enseñar, para poderles encargar la responsabilidad de transmitir el evangelio. Yo me pregunto, amado pastor, amada pastora, ¿qué estándares, qué condiciones usa usted o tiene usted predeterminado? ¿Qué condiciones tiene usted para poder levantar a alguien como líder o como servidor de su iglesia? Porque tiene un talento, tal vez escogemos a alguien para servir, o porque nos cae bien, o porque es familia, o porque no hay nadie más a quien poner. ¿Cuáles son los estándares que nosotros mismos estamos utilizando para poder levantar servidores en nuestras congregaciones? Estamos quizás cometiendo pecado y error al levantar hombres que no son fieles muchas veces y que no son idóneos, y los estamos levantando y les estamos encargando un ministerio que muchas veces lo hacen mal, lo abandonan en algún momento, ministerios que en algún momento comienzan a caminar con pensamientos humanos por una sencilla razón, porque hemos levantado hombres humanos bajo conceptos humanos y no bajo los conceptos de Dios para levantar hombres de Dios. Si la palabra dice que debe ser un hombre fiel y un hombre idóneo, ¿qué estoy considerando yo para levantar a un ministro, a un servidor, a una servidora dentro de nuestra congregación? ¿Qué conceptos, qué estándares? Nosotros mismos, si volvemos en el pasado a cómo fuimos levantados como servidores, como pastores, como líderes de la iglesia, nos daremos cuenta que no fuimos juzgados en cuanto a si éramos realmente idóneos y dignos del llamado. Fuimos levantados tal vez porque predicábamos bien, porque se predicaba bonito, porque teníamos un carisma, porque había alguna buena actitud, porque no nos perdíamos un culto, pero el no perderse un culto no me hace idóneo, ni me hace fiel tampoco. Los estándares que usaron para colocarnos a nosotros como servidores y servidoras del Señor dentro de la obra tampoco fueron los mejores en la gran mayoría, insisto, no encasillo a todos, pero sí en la gran mayoría no fueron los mejores.
En algún momento les compartiré mi experiencia de cuando yo entré al ministerio y les tengo que decir que fui lanzado al agua sin saber nadar. Y eso me hizo que en el proceso de 16, 15 años de ministerio pastoral, que por gracia y misericordia de Dios tengo, he cometido grandes errores. Y no por gusto, sino porque no estaba preparado, no era idóneo para asumir el ministerio. Pero Dios en su misericordia nos fue alcanzando, nos fue empujando, nos fue ayudando, nos fue sacando adelante. Y pues bueno, aquí estamos, Dios abriéndonos puertas de privilegio y de gran bendición como esta que nos da a través del canal Revive en Cristo TV, que nos permite llegar hasta usted con un tema de esta manera, y espero que esté siendo de bendición y que sea de bendición. Y si es así, le invito, compártalo ahí en su página de Facebook para que otros conozcan del programa y conozcan también del canal y seamos cada vez más los que podamos enriquecernos de la oportunidad que tenemos a través de Revive en Cristo TV. Pero volviendo al tema, es importante que usted se sumerja en una sinceridad profunda con usted mismo en cuanto al reconocer cómo fuimos llamados, cómo estamos llamando a otros, cómo estamos colocando a otros dentro del ministerio. Hoy por hoy converso con diferentes pastores que tienen problemas en su congregación, con líderes, con servidores, insujetos, problemáticos, que no quieren ayunar, que no quieren orar, que solo quieren ministrar, que quieren lucirse con un instrumento, con un ministerio en particular. Y no es un problema ahora. Cuando yo hablo con los pastores y aun cuando me juzgo a mí mismo, nos damos cuenta de que el problema hemos sido nosotros mismos al poner gente que no estaba lista. Cuando en el libro de los Hechos se nombran diáconos por primera vez, la función de los diáconos era alimentar a las viudas, encargarse de llevarle comida a las viudas, encargarse de limpiar el lugar donde se reunían, de este tipo de labores, porque los discípulos decían, nosotros no podemos encargarnos de esto, decían los apóstoles, nosotros tenemos que perseverar en la palabra y en la oración, entonces ocupamos gente que se encargue de recoger primicias, de llevarlas a gente que necesita, que les toque la puerta, les lleve comidita, que limpien el templo, que mantengan las sillitas ordenadas, ocupamos gente así. ¿Y sabe cuál fue una de las condiciones que debía tener un diácono, según la palabra del Señor nos enseña? El diácono tenía que ser igual, un hombre idóneo, pero tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Pastor y líder que me está escuchando, para repartir, mire usted qué incongruencia con la conducta de la iglesia de hoy en día y con la enseñanza bíblica. Para poder llevar comestibles a las viudas y para poder acomodar las sillitas del templo, para poder barrer el templo, los apóstoles dijeron, necesitamos hombres que sean idóneos, pero que sean como llenos del Espíritu Santo. Hoy ponemos pastores, líderes, ministros de alabanza, aún gente en ministerio de intercesión y otros tantos más que hay dentro de las congregaciones, y no tenemos la certeza ni siquiera de que estén convertidos verdaderamente al evangelio. No tenemos esa certeza. ¿Y cuál es el problema entonces? Que después nos encontramos con gente que tiene actitudes infieles, actitudes que demuestran que no son idóneos, y la responsabilidad no es de ellos. La responsabilidad es suya y mía como pastor, como líder, que le dimos una responsabilidad a alguien que no estaba preparado. Si hoy por las noticias usted pudiera ver la siguiente noticia que dijeran, niño de 5 años muere en accidente de tránsito porque iba conduciendo el vehículo. Después vemos que están entrevistando al papá de ese niño y el papá del niño llorando dice, es que yo le di las llaves para que fuera a hacer un mandado en el carro y yo no debía haberlo hecho, por eso tuvo un accidente. Probablemente en este ejemplo muy infantil que le estoy poniendo, pero para que podamos tener bien claro el contexto, usted diría, qué hombre más irresponsable. ¿Cómo le fue a dar las llaves del carro a un niño de 5 años y enviarlo a hacer un mandado en el vehículo? Imposible. Más bien fue un milagro que ese niño pudiera llevar ese carro tan siquiera unos metros adelante sin haberse matado antes. Y quizás se encendería en enojo, en indignación ante la irresponsabilidad de un padre que hace eso.
Ese mismo ejemplo y ese mismo contexto es válido para hablarle a hombres y mujeres como usted y como yo, que colocamos servidores y servidoras, a ministros, a servir delante de un Dios perfecto, a servirle a un pueblo lleno de necesidades, en un ministerio que debe ser sagrado, especial, y lo ponemos ahí a ministrar la palabra, y lo ponemos ahí a ministrar al pueblo de Dios. Y resulta que esa persona falta, tenía falta de fidelidad, no era idóneo para llevar adelante un ministerio, pero lo encasillamos allí. La misma irresponsabilidad de un padre que hace lo anterior con su hijo de darle un vehículo, lo mismo nosotros hacemos cuando ponemos a alguien a servir que no está preparado. ¿Y qué pasan? Aquí pasan dos cosas. Uno, muchas veces las personas no están listas ni preparadas para servir porque nosotros mismos no hemos sido idóneos para enseñar a otros para que sean idóneos. Vuelvo a repetir eso. Muchas veces personas ponemos a servir que no están listas para servir, no son idóneas, porque nosotros mismos no somos idóneos para preparar a otros para que sean idóneos. Y tenemos que hacer un alto en el camino y pues tenemos que hacer un momento de reflexión y por eso queremos arrancar este programa de Formando una Generación con este tema, porque una de las cosas prioritarias que vamos a necesitar para dejarnos formar en los futuros programas, para no perdernos ningún programa, para compartir la publicación para que otros también vean el programa, lo que nos va a impulsar es la sinceridad de nuestro corazón de decir, si a mí no me prepararon para ser idóneo para el ministerio. Por eso me he equivocado mucho. Por eso tengo gente dentro del ministerio que me da dolores de cabeza. Son problemáticos, son chismosos, llegan siempre tarde, no tienen compromiso, siempre ando batallando con ellos, siempre tengo problemas. Hay gente que ni se me sujeta. ¿Por qué? Porque no hay gente idónea, pastor. Tienes gente que no es idónea. Yo mismo tengo gente que no es idónea. Tenemos gente que no es idónea para el ministerio. Nos hemos equivocado en una decisión como esta. Y repito, nosotros mismos tenemos que preguntarnos si realmente somos idóneos para el ministerio. Necesitamos retomar con responsabilidad el evangelio. Necesitamos retomar con responsabilidad la enseñanza. Miren, hermanos, la palabra del Señor es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No hay otra cosa que el hombre de Dios necesite que no sea la palabra de Dios. Por supuesto, apoyado por el Espíritu Santo, para que su corazón sea temeroso delante de Dios, reconozca la santidad de Dios, se vuelva fiel a Dios y sea idóneo para servirle a Dios. Cuando yo tengo la palabra de Dios, la responsabilidad del ministro es enseñar. Usted no tiene que motivar con la predicación. Usted tiene que enseñar con la predicación. No motive a alguien a que va a tener dinero. Enséñele a alguien a ser un buen administrador del recurso económico. Esto es diferente. La palabra no me enseña a mí a ser próspero. La palabra me enseña a mí a ser buen mayordomo de las cosas que el Señor a mí me entrega. Mi matrimonio, mis hijos, mi casa, mi carro, mi trabajo, ministerio, economía, cuerpo, salud, un buen mayordomo, un buen administrador de los recursos. Eso es lo que la palabra del Señor a mí me enseña. No me enseña a que yo tengo que esperar a que Dios cancele mis facturas, sino que yo sea buen administrador, pueda manejar bien el recurso económico y cancelar mis facturas. Eso me hace idóneo para administrar recurso económico. Una persona que le llegó el salario hoy y tuvo su salario y le dice a su esposa, vamos a salir, hoy me pagaron. La esposa dice probablemente, qué dicha, vamos a ir al supermercado, vamos a ir a comprar lo necesario para tener alimentos en nuestra casa. Pero resulta que el esposo se la llevó a almorzar a un lugar muy fino, gastó mucho dinero, se la llevó y le compró mucha ropa muy cara, gastó mucho dinero, se fueron de paseo, anduvieron comiendo, anduvieron paseando durante el día. Al final del día el hombre no tiene nada de dinero. Y la esposa le dice, mi amor, muy bonito el día, muy bonito todo lo que me compró, muy bonito lo que comimos, muy rico todo. Pero en la casa hay que pagar la luz, el servicio eléctrico, hay que pagar los servicios, los impuestos, hay que pagar, hay que comprar para tener comida en la casa, necesitamos reparar algunas cosas de la casa
y el marido dice, no tengo plata, pero Dios proveerá y Dios se encargará de que todo eso se pague y que todo eso se pueda salir adelante. Yo diría, ese es un esposo irresponsable. Otro diría, pero está confiando en Dios. Yo diría, es un irresponsable delante de Dios, porque Dios le dio un recurso que él debía de administrar bien para suplir todas sus necesidades y pues hizo lo contrario. Cuando Dios nos llama a ser idóneos, nos llama a ser idóneos en todas las áreas de nuestra vida. Nos llama a ser idóneos para que usted y yo podamos administrar las bendiciones, los recursos que Dios nos da y que pone a nuestra disposición. Debemos de ser gente fiel en todo el sentido de la palabra. Ahora, cuando las personas comienzan a tener problemas dentro de sus congregaciones, la gran parte del tiempo, esos problemas en las congregaciones son porque hay gente sirviendo, repito, que no es idónea. El libro del profeta Oseas, uno de los 12 profetas menores, en el capítulo 4, versículo 6, dice acerca del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, dice que el pueblo fue destruido. En otras versiones dice que el pueblo está en un estado de ruina porque le faltó conocimiento. Muchas iglesias están llenas de problemas. Muchas iglesias están llenas de pleitos, de divisiones, porque al pueblo, a los servidores que estaban ahí, les ha faltado conocimiento. Les ha faltado una buena formación. Pastor, pastora, líder, maestro, predicador, hemos fallado en la formación de nuestro pueblo. No podemos enseñar una motivación, tenemos que enseñar convicción. Tenemos que enseñar firmeza, carácter al pueblo al que le estamos sirviendo, al pueblo al que le estamos ministrando. Tenemos que llamar a nuestros servidores, capacitarlos, enseñarlos, hacerlos idóneos para que ellos puedan realmente, con la ayuda y el favor de Dios y con la palabra que Dios nos ha dado, ser idóneos para ejercer el ministerio. Presentémonos delante de un espejo para que podamos reconocer también qué tanto usted y yo estamos siendo realmente gente capaz de instruir a otros. ¿O será que nos está faltando instrucción? ¿Nos está faltando formación? ¿Nos está faltando a usted y a mí someternos más al Señor? ¿Escudriñar más la Escritura? Los pastores tenemos la limitante que en general nos llenamos de tantas ocupaciones que muchas veces esas ocupaciones que son buenas se vuelven malas porque no nos permiten seguir escudriñando la palabra del Señor. Tenemos que volver a ser bíblicos, a la Biblia. Los apóstoles nombraron diáconos para que se encargaran de las cosas administrativas, se encargaran de las cosas que eran necesarias, útiles y buenas, pero que les quitaban el tiempo para ellos estar sumergidos en la palabra de Dios, para ellos estar sumergidos en la oración. Creo que es un tiempo, creo que es un momento necesario para que reflexionemos, primeramente, de cuánto usted y yo estamos buscando el consejo de Dios. Estamos realmente sumergidos en la palabra de Dios. Me he topado en el camino con pastores que en una semana han tocado la Biblia porque el domingo tenían que predicar y tuvieron que buscar un mensaje. Y en 30 minutos tenían un bosquejo hecho para predicar el domingo. ¿Qué enseñanza podemos compartir así? ¿De qué nos estamos llenando? Jesús mismo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué está saliendo por nuestra boca si no nos estamos llenando de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, del conocimiento de Cristo, para poder enseñarles a otros a conocer a Cristo? Muchos repetimos lo que escuchamos de otros. No conocemos realmente lo que la Escritura nos quiere decir. Así que el centro de este compartir de esta noche es que tanto usted como yo nos preguntemos si realmente estamos siendo idóneos para el ministerio que se nos ha encargado. Amado pastor, pastora, líder, servidor, hermano que nos está mirando a través de su canal Revive en Cristo TV, quiero decirle que es necesario que revisemos nuestra conducta de vida, que es necesario que revisemos nuestro propio interior para que nosotros mismos vayamos a buscar
de una forma importante el conocimiento, el sumergirnos en la palabra de Dios para poder compartir con otros el verdadero mensaje de Dios. Hemos sido, usted y yo, muchas veces enseñados culturalmente y no bíblicamente. ¿A qué se refiere, pastor, con que hemos sido enseñados culturalmente y no bíblicamente? Que el desarrollo suyo como pastor y el mío como pastor puede estar viniendo de una generación que nos ha estado enseñando a nosotros a ser de una forma. De hecho, la manera en que el culto se desarrolla en la iglesia suya es lo que usted aprendió de otra persona, del pastor que usted tenía, de la iglesia a la que usted asistía. Y si el culto se hace diferente, la iglesia se va a extrañar. Pero el mismo desarrollo de un culto lo hacemos de acuerdo a la tradición religiosa aprendida. Y yo no sé cuántos hemos buscado la Biblia realmente y preguntarnos con la Biblia, Señor, ¿cómo debe ser un culto agradable delante de ti? ¿Cómo debe ser, Señor, un culto agradable delante de ti? ¿Cómo deben ser los cantos que presentemos delante del culto? Señor, ¿qué mensaje realmente es lo que la iglesia necesita? La iglesia no necesita motivación. La motivación viene y va. Hoy estás feliz, mañana estás triste, ahorita sonríes, mañana lloras. La convicción que podemos adquirir por la formación y el conocimiento de la palabra de Dios nos mantiene firmes sobre la roca, inmovibles, inamovibles. Pueden soplar vientos y tempestades, como inicié hablando, que vamos a permanecer firmes y fieles. Hoy la gente se va de una iglesia, se va para otra iglesia, se van de nuevo fuera de las iglesias, porque no tienen carácter, porque no les hemos enseñado. Y la culpa, la responsabilidad ha sido nuestra como líderes y como pastores. Así que hermanos, pastores, amigos y amigas que han estado escuchando y compartiendo el mensaje de este primer programa de Formando una Generación, quiero agradecerles por acompañarnos. Recuerde, si hay algún tema que usted quiere que compartamos, pues déjelo ahí en los comentarios, ahí abajito, déjelo en los comentarios qué temas, qué le pareció, qué podemos mejorar, qué podemos hacer para que este programa llegue cada vez a ser mejor, de mayor edificación y de mayor crecimiento para cada uno de ustedes y el resto de las personas que puedan seguirnos a través de las redes sociales en todo este globo terráqueo bendecido por el Señor. Recuerde compartir, recuerde darle me gusta a la página de su canal Revive en Cristo TV. Así que hermanos y hermanas, gracias por el tiempo. Para mí es un privilegio, una honra poder compartir con ustedes en esta noche. Este programa queremos que sea realmente provechoso y que dé fruto y que nos permita, en medio de tanta confusión que tenemos hoy en día, de doctrinas, de enseñanzas, de posturas diversas, poder encontrar la verdad a la luz de la palabra del Señor. Al pastor Elio, agradecerle la oportunidad. Pastor, Dios te bendiga, que Dios bendiga a esa nación hermosa de Colombia, Costa Rica, Nicaragua, donde han estado conectados y donde sea que nos escuchen. Que el Señor les bendiga en una forma especial en esta noche. Y vamos a terminar orando para que el Señor pues tenga control de nuestras vidas y glorifique su nombre a través de este tiempo de enseñanza y de formación. Padre, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos contigo porque las puertas que se abren, solo tú las puedes abrir. Y las bendiciones, Señor, de poder compartir con mis hermanos, solo tú me las puedes dar, porque yo no soy digno de hacerlo, Señor. Padre, yo te pido que no tengas en cuenta mis palabras en esta noche, sino, Señor, que tengas en cuenta el corazón de tus siervos y de tus siervas que desean y que reconocen que necesitan ser formados e instruidos, fieles e idóneos para compartir a los demás el evangelio. Usa este canal al cual bendigo y cada uno de sus programas. Úsalo para la gloria de tu nombre. Expande cada vez más, Señor, las estacas de este ministerio de Revive en Cristo TV, Señor, para que pueda llegar a otros con el esfuerzo que están haciendo de compartir la palabra del Señor, de llevar instrucción y formación a cada hogar, a cada ministro en cualquier parte del mundo. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Un fuerte saludo para todos. Que el Señor les guarde, les bendiga. Les esperamos el próximo lunes, si el Señor lo permite,
al ser las 7 de la noche, hora de Costa Rica, 8 de la noche, hora de Colombia, en un nuevo programa de Formando una Generación, un programa que Revive en Cristo TV comparte para que podamos ser edificados, instruidos y enseñados en la palabra del Señor. Un saludo especial a los pastores de Uli que están en sintonía de Unificando la Iglesia. Que el Señor les bendiga. Pastor Elio, gracias y les esperamos la próxima, si el Señor lo permite, en un nuevo programa. Chequeen la página de Facebook para que miren la programación de Revive en Cristo TV y no se pierda ninguno de los programas, que son programas excelentes para crecer en la palabra del Señor. Que Dios les bendiga desde Costa Rica. Este siervo, el pastor Andrés Bolaños, les bendice y les envío un fuerte abrazo con todo el cariño hasta donde usted se encuentre. Bendiciones y muy buenas noches.